Impacto evangelístico. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el Reverendo Luis M. Ortiz. Dirección postal, correo. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de proclamar tu palabra por este medio. Te suplicamos que prosperes tu palabra en cada corazón y bendigas a todos. En el nombre de Jesús, amén. Leemos unos versículos de la palabra de Dios en la epístola de San Judas. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De nuestro libro de poemas, Andando y Llorando, el poema Diluvio de Fuego. Cuando el patriarca Noé al mundo amonestaba que el diluvio se acercaba y en Dios pusieran su fe, nadie creyó tal aviso, del fiel Noé se burlaban, en placeres continuaban y prestaron caso omiso. Se abrieron todas las fuentes, las de arriba y las de abajo, se inundó el lugar bajo y también toda pendiente. Dios advierte que luego con agua ya no será, que al mundo destruirá con un diluvio de fuego. Así como aquella gente hoy tampoco cree el hombre, y cuando menos lo nombre, fuego caerá de repente. Escuchan ustedes el gran programa internacional de carácter misionero, Impacto Evangelístico. A continuación escuchemos al hermano Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. Falsos maestros. El apóstol Pablo escribió a Timoteo como sigue: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo 4, del 1 al 3. Y el apóstol Pedro escribió sobre lo mismo de la manera siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 y verso 19. En Hechos, capítulo 17 y verso 21, dice que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy día hay muchos creyentes que tienen la misma actitud y tendencia de los atenienses. Esto es, no sufren oír la sana doctrina, la antigua palabra de Dios, sino en escuchar algo nuevo, algo que les agrade, algo que les convenga a su criterio o interpretación particular de la Biblia. Esta liviana actitud hacia lo novedoso, juntamente con la poca o deficiente enseñanza de la palabra de Dios, es lo que fomenta la aparición de los falsos maestros. Ningún falso maestro dice que lo que enseña es falso, siempre reclama que es la verdad, pero todos estos falsos maestros siempre tienen de carnada una que otra verdad bíblica, y luego tienen varias aparentes verdades, tienen otra cantidad de medias verdades, tienen abundancia de interpretaciones propias y convencionales, y un semillero de falacias con ropaje de humanismo, de comprensión, de compasión, de cristianismo y de amor. Pues para los falsos creyentes, que les fastidia el maná que Dios les da, que no sufren la sana doctrina, que tienen comezón de oír la verdadera palabra de Dios, pues ahí están los falsos maestros, que usando estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, Efesios 4:14, y les dan conforme el menú que a ellos les gusta. Y precisamente a esa funesta combinación de falso creyente con falso maestro es que la Biblia se refiere cuando dice en 2 Tesalonicenses 2 del 10 al 12 como sigue: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, un falso maestro, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por esta razón de rechazar la sana doctrina es que en Puerto Rico surgió la llamada diosamita, y continúa su sucesor, el llamado Aarón, que se dice ser el Espíritu Santo. Por esta razón de rechazar la sana doctrina de la palabra de Dios es que hace alrededor de 15 años un conocido evangelista y predicador radial quiso poner de moda en Puerto Rico la antigua herejía de Sabelio, o sea, el unitarismo comúnmente conocido como Jesús solo, lo cual era prácticamente desconocido en Puerto Rico, y que la vistió con un ropaje de una nueva revelación. En aquel tiempo Dios me dio un mensaje intitulado Una nueva revelación o una antigua herejía, y Dios usó este mensaje para sacar a muchos del engaño en que habían caído y para alertar a todo el pueblo de Dios, no solo en Puerto Rico, pero también en otros países. Hace algunos años ese falso maestro desapareció de la escena y un sucesor ha seguido
con cosas peores que su antecesor. Por esta razón de rechazar la sana doctrina de la palabra de Dios es que está el coreano Moon, que dice que el Señor Jesucristo fracasó como Mesías y que él, Moon, es el Mesías verdadero que redimirá físicamente a la humanidad, y millares le siguen y le entregan sus cheques, sus bienes, sus fortunas. Por esta razón de no querer aceptar la sana doctrina es que Jim Jones condujo al suicidio en masa a casi 1,000 personas que le seguían en Guyana. Y no terminaríamos de mencionar tantos disparates que son enseñados por falsos maestros. Hace como 35 años tengo en mi poder, y los he leído todos, los libros en inglés de un autor de Estados Unidos, E.W. Kenyon. Este autor escribe algunos conceptos buenos y aceptables, pero también escribe ideas raras e inaceptables a la luz de la palabra de Dios. Resulta que últimamente en Puerto Rico un jovencito está introduciendo las enseñanzas del señor Kenyon. Se dice en un librito que también tengo a la mano que su contenido son cosas que Dios le ha revelado al jovencito, pero que realmente son las ideas del señor Kenyon, que en muchos casos son traducciones exactas del inglés de los libros del señor Kenyon. El librito se intitula 3 días y noches en el corazón de la tierra. En este librito leemos y citamos: en la cruz no hubo victoria, la cruz fue el lugar de la derrota. Esto mismo escribe el señor Kenyon en su libro Lo que sucedió desde la cruz al trono, en la página 66. La idea es que la cruz fue un fracaso, una derrota. Pero la Biblia enseña claramente que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, 14 y 15. Claro, Cristo murió en la cruz, de modo que en la cruz hubo victoria sobre el pecado y sobre el diablo. También dice en Colosenses 2, 14 y 15, que el Señor nos perdonó, nos dio vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la misma, o sea, en la cruz. Con razón, Jesús, en una gran declaración de victoria, dijo en la cruz: consumado es. Este librito dice en la página 32 que Jesús era capaz de fracasar, o que podía fracasar, pero el autor se corrige a sí mismo en la página 82, pues dice que Jesús no podía fracasar. Este librito dice en la página 31, y citamos: Jesús se hizo obediente a Satanás, tal como lo hizo Adán, y que al morir se entregó a sí mismo en las manos de su adversario, o sea, el diablo. Esto mismo es lo que escribe el señor Kenyon en su libro Lo que sucedió desde la cruz al trono, en la página 50, y citamos: él, o sea, Cristo, fue entregado por Dios al adversario. Cuando Jesús murió, su espíritu fue tomado por el adversario, Satanás. Esta interpretación quiere decir que cuando Jesús encomendó su espíritu al Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, quien se encargó del espíritu de Cristo fue Satanás. De hecho, el librito dice que el diablo se llevó el espíritu de Cristo al infierno. Esto equivale a decir que cuando Esteban, antes de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que el diablo se lo llevó. Y equivale a decir que siempre que un cristiano moribundo encomienda su espíritu al Padre, el diablo se lo lleva. El librito 3 días y noches en el corazón de la tierra y las enseñanzas del señor Kenyon, que es lo mismo, dicen que el espíritu de Cristo murió, que estuvo separado de Dios 3 días y 3 noches en el infierno, preso por el diablo,
que el diablo vino a ser su amo y señor. Pero el único momento cuando Jesús se encontró separado del Padre fue en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esos momentos nos dice Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos dice el apóstol Pablo que Dios lo hizo pecado por nosotros, como también que fue hecho por nosotros maldición. Y el apóstol Pedro declara que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13, Primera de Pedro 2:24. El Padre en esos momentos, cuando Jesús llevaba en la cruz nuestros pecados, lo abandonó como juez. Pues Jesús tenía que experimentar el abandono, la separación del pecador, pues Él era su sustituto en la cruz. Pero el Padre no le abandonó como Padre, pues allí mismo en la cruz Jesús encomendó su espíritu al Padre. En Efesios 4:9 y 10 nos dice que Cristo, su espíritu, descendió a las partes bajas de la tierra. Leemos: y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En todo esto el énfasis está precisamente en que fue Cristo el que descendió, el que subió, el que constituyó, todo por su propia voluntad y por sus méritos y con propósitos delineados, y no que el diablo lo llevara escoltado, arrestado, como dice el librito en la página 41. El Espíritu de Cristo descendió a las partes bajas de la tierra como conquistador. Nos dice en Efesios que fue a libertar a la cautividad, que fue a trasladar esa cautividad al cielo, y al subir dar dones a los hombres. Añade el apóstol Pedro que fue a proclamar su victoria. Conquistó y condenó el pecado en su carne, conquistó la muerte y proclamó su victoria en las partes bajas de la tierra. Esa es labor de un conquistador, del capitán de nuestra salvación, no de un derrotado, de un preso del diablo, como se le presenta en el librito. El librito dice en la página 62, y citamos: la tradición y la mala enseñanza de la palabra dice que nosotros tenemos dos naturalezas, pero eso no es correcto. También dice en la página 61 que eso de tener dos naturalezas es ser esquizofrénicos. Esto mismo es lo que enseña el señor Kenyon desde hace casi 40 años en su libro Realidades de la Nueva Creación. Pero esto de que el cristiano, a la vez que le es impartida la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4, también conserva su naturaleza humana, esto es, su cuerpo, su carne, es una verdad irrebatible, no solo en las Sagradas Escrituras, pero también en la real y diaria experiencia de cada cual. La Biblia habla de creyentes espirituales y creyentes carnales. La Biblia habla que hay un conflicto interno entre el espíritu y la carne, o sea, entre la naturaleza divina que nos es impartida y la naturaleza humana que conservamos, y que ese conflicto nos provee los medios para vencer y para crecer. Leemos en Gálatas 5:16 y 17, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En teología, esta enseñanza de que el cristiano solo tiene la naturaleza divina, porque la humana, de la carne, del pecado o del diablo, como se le quiera llamar, le es quitada. Esto se llama erradicación, o sea, erradicar tal naturaleza. Si esto fuera así, pues también se erradicaba la muerte en los cristianos, y ninguno moriría, pues la paga del pecado es la muerte. Se erradicaría la concepción en pecado, y los hijos de los cristianos nacerían sin la herencia y el virus del pecado. Si fuera así, tampoco veríamos a tantos creyentes y aún predicadores pecando, fornicando, adulterando, divorciándose y recasándose. No habría falsos predicadores, falsos maestros,
que prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Hay muchas otras cosas más en el librito mencionado que no tenemos el tiempo de señalar, y hay muchísimas otras cosas más que no están en el librito, pero que se están enseñando en locales, por la radio y por medio de casetes grabados, que son contrarios a la sana doctrina de la palabra de Dios, que deterioran y destruyen la vida espiritual y la santidad, y que es necesario que el pueblo de Dios esté alerta y no preste atención a estas falacias e interpretaciones novedosas, plagiadas de otros, pues un abismo llama a otro abismo, un error llama a otro error, y un poco de levadura leuda toda la masa. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, que es antorcha luminosa que nos alumbra en estos días de tanta confusión. Dios mío, que tu palabra ilumine a todos, y que tu palabra siempre sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salva las almas, sana a los enfermos y bendice a todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Atención, si este mensaje ha sido de bendición a su vida y desea adquirir una copia del mismo en cassette grabado en la voz del hermano Ortiz, escríbanos pidiendo información. El título del mensaje de hoy es Falsos Maestros. Recuerde nuestra dirección: Movimiento Misionero Mundial, P.O. Box 363644, San Juan, Puerto Rico 00936-3644. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta misma emisora. Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide que esta es una obra de fe. Dependemos enteramente del Señor y de la generosa aportación de nuestros oyentes. Recuerde nuestra dirección: Luis M. Ortiz, Correo General, apartado 3644, San Juan, Puerto Rico 00936. Dios os bendiga.